Bueno, el miércoles se cumplen 5 años de la primera movilización por Ni Una Menos. El caso de Lucía Páez fue la gota que rebalsó el vaso, pero veníamos de mucha indignación por la cobertura que venían haciendo los distintos medios de comunicación y demás. Un grupo de periodistas y de escritoras lo dijo por Twitter y dijo ni una menos ante los femicidios. Una de esas periodistas y escritoras fue Florencia Abate, con quien vamos a hablar ahora. Fue una de las que participó en esa primera convocatoria. Florencia es narradora, es poeta, es ensayista, es periodista, es investigadora del CONICET. Se recibió en letras en Argentina y se doctoró en Estados Unidos con una tesis sobre Juan José Saer. Es docente universitaria y es parte de una nueva generación de escritores profesionales, como se los llama, que combinan estos estudios académicos con el periodismo, la investigación, lo que ella llama o ha llamado, la he escuchado decir que es también una forma de hacer activismo, digamos, ¿no? Y como parte de esa forma de hacer activismo, bueno, Florencia escribió varios libros, ahora nos va a contar, pero el último, Biblioteca Feminista, que salió en febrero, es un libro muy interesante, porque, bueno, se mete de una manera muy didáctica en la historia y en las ideas del feminismo. Decía de una forma muy particular, porque combina, bueno, la literatura, el aporte conceptual, el relato de las vidas de las mujeres que hicieron historia, así que por todo eso queríamos comunicarnos con ella. Flor, ¿estás por ahí? Sí, Sol. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, bien, ¿Todo muy muy bien bien. ustedes? Bien. Bueno, muchas Bueno, gracias por la invitación. no, gracias a vos. Queríamos hace bastante de tenerte por acá. Primero preguntarte cómo se lleva una escritora feminista con esta época de cuarentena. ¿Cómo transcurren estos días? Y la verdad que es angustiante, ¿no? Creo para las feministas la cuarentena, no solo por lo propio, ¿no? Porque nuestras propias rutinas, creo que el feminismo retrocedió no sé cuántos años, ¿no? En esta cuarentena. Yo me encuentro trabajando más que nunca, digamos, porque hay un aprovechamiento, yo creo, de la cuarentena para hacer que la gente trabaje incluso fuera de horario, los sábados, o sea, como se perdió el sentido del tiempo, entonces estamos bombardeadas constantemente por eso, a través de la tecnología, más trabajo, más, bueno, en mi caso yo soy mamá, así que también tengo que hacer de maestra de mi hijo, más las cosas de la casa, bueno, en fin, es una cuarentena estresante y por otro lado angustiante porque bueno, es que también muchas mujeres están pasando mucho peor ¿no? En situaciones de violencia o en situaciones de carencia, entonces y hay una sensación, creo, de impotencia, ¿no? Porque es difícil poder hacer en este contexto, ¿no? Entonces creo que para un es angustia esto, es como... Bueno, sin embargo, en este marco va a haber mañana 3 de junio el intento de volver a instalar una agenda, la agenda de las mujeres. Hay muchas organizaciones que estamos y que están convocando a manifestarse, ya sea en las calles, en las redes sociales. ¿Vos qué te acordás de esos primeros Ni Una Menos de los que fuiste parte impulsora? ¿Qué destacás? Mira, yo lo... No, sí, sí, esto, lo de mañana, por supuesto que hay que seguir agitando. No, no quiero ser pesimista con esto de la angustia, pero quiero decir, no nos pone en una situación fea porque justamente me parece que una de las fuerzas políticas del movimiento es poder poner el cuerpo, poder tomarse, bueno, sabemos que igual es mucho lo que se está haciendo en los territorios, no es que está parado, ¿no? Pero bueno, respecto de esos primeros Ni Una Menos, a mí lo que me quedó es como una sensación de casi indescriptible, ¿no? Como de emoción, de que después es muy difícil recuperar acontecimientos, se produce, ¿viste? Cuando te dicen, bueno, la revolución, cuando sucede una cierta revolución, la gente que la está viviendo no sabe muy bien lo que está pasando, ¿no?
esos momentos raros, pero en donde uno se da cuenta que está pasando algo nuevo, ¿no? Porque, bueno, lo que se vivió muy vertiginoso, pero de repente se vio como si se hubiera destapado una olla, ¿no? Como si algo se hubiera estado cocinando durante mucho tiempo y de repente se destapó esa olla y salió todo, y desde todos los sectores, ¿no? Y creo que lo impresionante digamos, de ese momento es que la masividad que tuvo le permitió a los feminismos convertirse en un actor constructor de hegemonía, ¿no? En un actor que se fue transformando en un actor político de cierto peso, ¿no? Capaz de movilizaciones muy grandes, capaz de ejercer presión, ¿no? Y sobre todo eso, de construir hegemonía, ¿no? Porque yo creo que si pensamos la sociedad y pensamos los dos polos, ¿no? El feminismo por un lado y por ahí las ideologías más conservadoras y machistas por otro, creo que todo el medio en estos años se fue corriendo hacia el feminismo, ¿no? Como que hubo un sentido común que se fue ganando, ¿no? Sin embargo, digamos, tengo una visión mucho menos en cuanto a, creo que todavía el Estado tiene muchas deudas, y bueno, y creo que todavía lamentablemente las cuestiones primeras por las que hicimos esa convocatoria, que justamente tienen que ver con los femicidios y con la violencia, no se ha podido ir, ¿no? Ni mejorar en gran medida. Sí, hoy también quizá un poco vemos la expresión, no sé, de las jóvenes que después tomaron el pañuelo verde, lucharon por el aborto legal y hoy se organizan contra la precarización laboral, o las mujeres que recién lo contábamos en los barrios populares, en las villas, se organizan como no lo habían hecho antes, y a partir de los primeros Ni Una Menos se hicieron de esa herramienta, ¿no? A mí me gustó mucho, yendo a tu libro y vinculándolo también con esto, vos en general siempre hablás mucho del presente, pero en el libro te metés mucho en la historia y en la vida de mujeres que fueron parte activa de procesos revolucionarios. Vas desde la Revolución Francesa a la Revolución rusa, bueno, hablás de Alejandra Kollontai, hablás de Clara Zetkin, hablás, bueno, llegás hasta la actualidad. Bueno, un poco preguntarte qué te llevó a sumergirte en este marco que estamos hablando, también en esas historias. Bueno, yo creo que fue eso, que fue la experiencia de estos años, que bueno, como sabés vos también, Sol, porque hemos compartido, es una experiencia muy de agitación, ¿no? Muy, en algún punto, a veces no hay tiempo para mirar hacia atrás, ¿no? Como que hay que estar resolviendo cosas permanentemente en la coyuntura, y bueno, y en un momento como que se sentía necesidad como de parar, ¿no? Y de mirar hacia atrás y de leer, también para encontrar en el pasado muchos de esos debates que habíamos estado dando, porque, qué sé yo, el debate por el aborto, bueno, se dio justamente, la Unión Soviética fue el primer país en legalizar el aborto en 1920, y a partir de 1918 el movimiento socialista de mujeres instaló en la agenda la discusión sobre el aborto. Entonces es muy interesante ver, bueno, cuáles eran los argumentos que se daban. Y después, por ejemplo, a fines de los 60, que fue otro periodo histórico en que muchos países, la mayoría de los países llamados desarrollados, conquistaron el derecho al aborto, que fue fines de los años 60, principios de los 70, también hubo grandes debates y movilizaciones en ese contexto, y también es interesante ver las discusiones y los argumentos que se dieron en ese entonces, ¿no? Lamentablemente acá, 100 años después de que se legalizó en aquella vez en la Unión Soviética, estamos todavía luchando por esto, pero está bueno verlo en perspectiva, ¿no?
y mismo la doble jornada, que ahora está digamos, está en agenda y es algo que estamos debatiendo, y el tema de los cuidados, que también se ha convertido en un tema que se discute en los ministerios y demás. Bueno, también tiene una larga tradición. De hecho, Clara Zetkin, que vos mencionabas, ella percibió muy bien la doble jornada porque justamente cuando ella polemizaba con el movimiento feminista burgués, ¿no? Con las sufragistas, que a principios del siglo XX luchaban por el derecho a voto, y muchas veces por el voto censitario, es decir, solo de las propietarias. Clara Zetkin les recordaba que en realidad las trabajadoras tenían otra agenda, porque ellas, por ejemplo, ya habían conquistado la igualdad de poder trabajar, al igual que los varones, pero no habían obtenido de eso ningún beneficio, porque eran sobreexplotadas en las fábricas y después tenían que seguir ocupándose de la economía doméstica, ¿no? Entonces, bueno, ya en ese momento, quiero decir, Clara Zetkin instala la cuestión de la doble jornada como algo a resolver. De hecho, Alexandra Kollontai, cuando asume como ministra de Bienestar Social en la Unión Soviética, ella expropia palacios que pertenecían a la nobleza para convertirlos en salas de cuidados infantiles, guarderías, viviendas para madres solteras, comedores comunitarios, lavanderías comunitarias, porque justo lo que había que solucionar era el tema del trabajo doméstico, ¿no? El Estado tenía que empezar a colectivizar todo eso. Lamentablemente, 20 años después llega Stalin y se vuelve para atrás con todo, porque vuelve a instalar una ideología totalmente retrógrada con respecto a las mujeres, y además, bueno, obviamente consideran que no hay presupuesto para dedicarles a todas estas cuestiones, ¿no? Pero quiero decir, es interesante ver estos temas, me parece, en perspectiva histórica, ¿no? Sí, y además porque, bueno, como señalás, tienen una actualidad enorme. Digo, pensar eso hoy en medio de la pandemia y cuando, como vos decís, se debate el tema de los cuidados, la doble jornada laboral, la situación de las mujeres más pobres, las trabajadoras, digo, pensar qué salida es imprescindible y hacia las tareas del movimiento feminista, digamos, ¿no? Tal cual. Algo que me impactó también mucho de tu libro y que me gustó mucho, y además me parece que lo quería traer porque me parece que tiene mucha actualidad. Vos le dedicás un capítulo especial al llamado feminismo negro también, ¿no? Sí. Y ayer veía que, bueno, en tus redes sociales, bueno, en vísperas también del 3 de junio, lo recordabas, en el marco también, bueno, ¿no? Del proceso que se está viviendo hoy en Estados Unidos, donde las mujeres también, las mujeres negras están sufriendo de una manera muy particular toda esta situación de persecución en el marco de la pandemia, digamos, ¿no? ¿Qué reflexión sobre eso podemos traer hoy? Tal cual. Bueno, sí, por un lado, bueno, yo también digamos, un objetivo del libro era como que todas las autoras que trabajara, las cuestiones que trabajara, eso, tuvieran alguna resonancia en la actualidad. Y, por ejemplo, bueno, con respecto a los feminismos negros, es notable como uno de los conceptos que más se usan hoy, ¿no? Que se habla de mucha gente, vos escuchás que dice feminismo interseccional, incluso desde la academia, ¿no? En los papers, y pocas veces se reconoce que ese es un aporte conceptual de los feminismos negros y que tiene, digamos, una fuerte carga que a veces se borra, simplificando de una manera medio posmoderna este concepto. Pero antes de ser un concepto en la teoría, que eso ocurrió recién en los años 90, esto era una línea de reflexión política que tenían las militantes negras a través de, por ejemplo, grupos como el colectivo del Río Combahue, ¿no? Que reflexionaban sobre las opresiones entrelazadas. Bueno, el famoso libro de Angela Davis, Mujeres, Raza, Clase, ¿no? Eso no significa, digamos, que las mujeres eran oprimidas 3 veces como si fueran 3 cosas por raza, digamos, por género y por clase, sino que significa reflexionar en una misma experiencia, se eslabonan todas esas opresiones, pero es una única experiencia, ¿no? La de ser mujer, negra y
y clase trabajadora, ¿no? O en el caso de Audre Lorde, que es otra de las autoras que yo trabajo, ser además lesbiana, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una, justamente la mirada interseccional es fundamental en los feminismos, porque si no caemos en el error de creer que las mujeres somos un grupo homogéneo, donde todas las experiencias son iguales, o que los hombres son un grupo homogéneo, entonces son todos malos. Entonces, me parece una mirada fundamental, un aporte fundamental que hacen los feminismos negros. Y después lo otro que me gusta mucho de esa tradición es una tradición que siempre, a diferencia de digamos, de las políticas de identidad más separatistas, ¿no? De aquellos que luchan por su identidad como algo separado, la tradición de los feminismos negros siempre propuso una lucha de coaliciones, ¿no? De hecho, por ejemplo, autoras como Audre Lorde son muy críticas del separatismo, tanto entre, no sé, mujeres blancas y mujeres negras, como entre mujeres heterosexuales y lesbianas, como entre mujeres negras y hombres negros. O sea, la idea es formar coaliciones que luchen por todas esas opresiones al mismo tiempo, ¿no? Y esta me parece una idea muy poderosa porque yo creo que, bueno, parte también de lo que vos hablabas, ¿no? Que pasó con lo del 2015 y que le dio poder a ese movimiento, es que fue una coalición de muchos, no hubo una sola línea, digamos, identitaria, ni una sola línea ideológica, ni fue un movimiento masivo, digamos, porque fue una coalición entre muchas fuerzas, ¿no? Podríamos decir, de los feminismos y fuerzas antipatriarcales que no necesariamente incluso se definían como feministas, ¿no? Pero entonces, bueno, los feminismos negros me resultan en este momento muy interesantes para aprender de ahí y bueno, y en particular en lo que está pasando en Estados Unidos en este momento. Creo que muestra cómo son estos sectores de la población los que finalmente tienen la capacidad de generar estas protestas callejeras con gran, digamos, con gran poder de afección, ¿no? Porque digo que es algo que los feminismos tenemos acá en Sudamérica digo en Chile, en Argentina, ¿no? Si uno ve las movilizaciones son muy, muy fuertes, pero no muchas veces no en otros países, no sé, de Europa y demás, no se mueve esa cantidad de gente ni esa potencia callejera. Sí, sin embargo, bueno, esto, ¿no? Lo que marcó el Ni Una Menos trascendió, digamos, las fronteras nacionales y se convirtió en un ejemplo que difícil es dimensionar, bueno, hasta dónde llegó la subjetividad de millones de mujeres que en todo el mundo han, de alguna forma u otra, me acuerdo ahora hasta en Japón, movilizaciones por Ni Una Menos, Sí. tomaron esa herramienta como propia y creo que un poco... bueno, lo que vos traés tiene que ver también con pensar nuevamente la actualidad de las tareas que tiene el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, que como última reflexión digo, que tiene una tarea que no es la misma que hace 5 años ante un mundo, bueno, convulsionado en medio de la pandemia y también, bueno, de todas las políticas que están desplegando los distintos gobiernos y demás. Tal cual. Sí, un mundo donde va a haber, me parece, una fuerte lucha por los recursos también, ¿no? Y por quién paga el pato de todo esto. Y bueno, creo que en ese sentido, sí, es muy importante estar alertas y movilizadas porque, digamos, tenemos que defender nuestro presupuesto también, ¿no? Muy bien. Presupuesto para estas cuestiones, ¿no? Sí, Sí, sí. por O supuesto. sea, quiero decir, yo tengo una mirada, tengo gente que aprecio mucho, que está en el gobierno, como Dora Barrancos, ¿no? Pero sabemos que a veces es necesario un gran apoyo de los movimientos para que efectivamente exista el consenso para priorizar estos temas en la agenda y que obtengan los presupuestos que necesitan, ¿no? Porque sabemos que desde el 2015 hasta acá no es que ha aumentado mucho el presupuesto, ¿no? No, y ahí, bueno, por supuesto para estas cosas. están los debates sobre cómo conquistar
esos derechos. Bueno, es parte de lo que tenemos que seguir profundizando. Esperamos tenerte un día por acá para poder seguir haciéndolo. Y bueno, agradecerte un montón la comunicación y sugerir también la lectura de Biblioteca Feminista, que es un gran aporte para profundizar en estas ideas. Bueno, muchas gracias, Sol. No, gracias a vos. Para ustedes. Un beso grande.